Buenos días, Dios les bendiga. Saludos de Aguascalientes, México. Mi nombre es Humberto Plasencia, pastor evangelista de la Iglesia Centro Cristiano El Shaddai. Saludos a todos, abrazos. En estos tiempos son tiempos en los cuales se está llevando a cabo eventos difíciles, en los cuales la palabra ya está escrita en el libro de Mateo, capítulo 24, donde habla sobre las señales antes del fin, pero también hay algo que me inquieta mucho en mi espíritu, que en estos tiempos hay personas que hasta el momento, cuando ocurren estos eventos, empiezan a clamar al Señor. Cuando ocurre este tipo de eventos, su conciencia empieza a trabajar en ellos y empieza a ejercer en ellos como una especie de miedo, de pánico, como de terror, porque realmente no están caminando bien como el Señor manda y como el Señor demanda. Entonces, en estos tiempos, el Señor ha inquietado en mi espíritu, que son tiempos de arrepentimiento, de estar bien delante del Señor, de ponernos a cuentas con Él. Nosotros aquí en la República Mexicana, aquí en México, tenemos todo para hablar de la palabra de Dios en charola de plata. Hay países, hay naciones, hay pueblos, hay lugares donde no puedes traer una Biblia en la mano. Yo conozco algunos pastores de Carolina del Norte, que ellos van a la India, ellos van a África, tienen sus iglesias allá también y van y predican. Son hombres atrevidos que el Señor los ha enviado para predicar el Evangelio como evangelistas. Entonces, hace un tiempo los tuve aquí en casa en Aguascalientes en una campaña y platicando con ellos me comentaban que allá están matando a los cristianos en la India. Entonces aquí en México tenemos todo para poder hacerlo y como iglesia no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos, porque muchas de las veces parece ser que hacemos lo que Dios le agrada, pero no. Y, y es muy inquieto, porque yo he escuchado muchas personas que me han dicho o me han hablado por llamada, por mensaje, o hemos interactuado personalmente, y muchos de ellos me han dicho, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, pero aquí lo que me inquieta en mi corazón es, supuestamente lo que Dios les habla o lo que Dios les dijo, en realidad lo están obedeciendo, porque esto no se trata nada más de creer, sino de obedecer la palabra de Dios. Yo estaba viendo un video de allá de Miami, de Florida, y estaba viendo unos documentales, como hay ciertas potestades y principados en cada nación. Entonces, el Señor Jesucristo desde un principio advirtió en su palabra que estuviéramos alerta, que estuviéramos expectantes. Desde el primer momento en que Moisés sube al Sinaí, cuando Jehová Dios iba a presentar por primera vez a su pueblo Israel, él le comentó a Moisés, dile a mi pueblo que se prepare. Es cuando por primera vez Israel se iba a encontrar con su Dios, del cual nada más le habían hablado. Iba a tener su primer encuentro personal con el Señor. Y desde ese evento del Sinaí, el Señor ha venido diciendo, prepárense, prepárense. Y realmente yo te quiero hacer una pregunta. En realidad, ¿estás preparado ya para la venida del Señor? Porque todos estos acontecimientos de los terremotos, de los huracanes, son una antesala. Es la antesala, como la plataforma de que el Señor ya viene. De que el Señor ya viene. Y es necesario un sacudimiento para la tierra. Hace 4 o 5 meses el Señor me hace sentir en mi espíritu que venía un juicio fuerte sobre la tierra. Y el documental que estuve viendo por YouTube junto con mi esposa Carmen, el día de ayer por la tarde, sobre el estado y el país en Estados Unidos, en Miami, Florida, hay una droga que se llama baños de sales o la droga del cocodrilo. Entonces, todo eso, el gobierno no lo saca a flote para que el pueblo no se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo, porque Satanás es muy sutil. Entonces, yo me quedé impactado. Un amigo mío me comentó de esos eventos de los baños de sal y de la droga llamada cocodrilo y yo no creía cuando él me estaba platicando lo que sucedía con esas personas. Y es bien triste y es bien lamentable
cómo terminan, porque esas personas no tienen un remedio, no tienen una salida. En cuanto ingresa a su cuerpo esa droga, que es parecida al crack, que es parecida al cristal, pero tiene otra actividad que hace dentro del cuerpo, que los hace sentir que se queman por dentro, que llega al grado que se tienen que desnudar y se convierten en caníbales. O sea, atacan a las personas y se los comen. Y de modo de poder pararlos, tienen que darle un disparo en la cabeza o matarlos. Y por YouTube lo puedes buscar. Se llama Baños de Sal. Pone droga, baños de sal. Y te vas a quedar impactado cómo opera esa droga, cómo Satanás usa esa arma para matar la humanidad. Entonces, qué casualidad que este tiempo de los huracanes va a llegar hasta Miami, hasta Florida, precisamente donde está cobrando evento este tipo de drogas que el gobierno no está sacando a flote para que la humanidad no se dé cuenta realmente lo que está sucediendo. Hablando de lo que es Cuba, de lo que es República Dominicana y Puerto Rico, hay ciertas áreas que hay una actividad tremenda de hechicería, de adivinación, de ocultismo, de satanismo, de santería, ¿sí? Entonces, el Señor está preparando el terreno para venir por su iglesia y Él va a quitar todo lo que no sirve. Él va a quitar todo y va a sacudir la tierra para separar el trigo de la paja. Amén. Entonces, estas personas que, volviendo un poquito a lo de Miami, Florida, que consumen este tipo de droga, los baños de sal o la droga del cocodrilo que le llaman, cuando ingresan, estas personas tienen una furia y una fuerza descomunal que nadie lo puede detener. O sea, le sale una fuerza y se ve el rostro en la cámara. Cuando estaba viendo el documental, son como rostros de demonios impactados dentro de la persona hacia afuera. Y se deja ver y se refleja en la mirada. Y es impactante en el espíritu. Los que caminan en el espíritu, yo sé que lo van a sentir cuando ven ese documental. Y sé que se van a quedar impactados. Entonces, dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y vamos a darle inicio a este estudio que habla sobre los últimos tiempos, iniciando por la primera escritura, que es en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del verso 29 al 35. Dice la palabra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, la venida del Hijo del Hombre. Desde el verso 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, que está hablando que las potencias celestiales del segundo cielo, que es donde opera el príncipe de la potestad de los aires, que es Satanás, dice que caerán. Amén. Hablando de esas estrellas que caerán del cielo, una parte de la escritura habla que cuando cayó Satanás, cuando fue expulsado del reino de los cielos, dice que arrastró a las estrellas del cielo, pero está hablando de los ángeles caídos que se rebelaron a la palabra de Dios y que se rebelaron a Dios y que prefirieron seguir a Satanás. Entonces aquí está hablando claramente que serán conmovidas, porque el reino de Dios es inconmovible, no hay quien lo mueva. Y te quiero decir, te quiero comentar que tú y yo pertenecemos a ese reino del cual nadie lo puede mover. El verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, hablando del shofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está hablando y a mí me conlleva y me lleva a pensar mucho en el arrepentimiento y en la conversión del cristiano, porque muchos nada más llegan hasta la cruz y reciben a Cristo como Señor y Rey y como Salvador, pero no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay una transformación, no hay una conversión. Amén. Entonces, cuando uno llega y es salvo hasta la cruz, tiene uno que caminar para que verdaderamente haya una transformación, un cambio en la persona, para
ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que han nacido, son salvos, pero no han vivido un cambio, o sea, siguen viviendo de la misma manera. No hay una transformación realmente. No hay un compromiso con el Padre, ni con Jesús su Hijo, ni con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que volver a poner la mirada en Jesucristo y esperarlo con brazos abiertos para el día que Él nos llame a entrar alabando y adorando su nombre en el reino de los cielos. Amén. Estos tiempos son difíciles y sé que no es fácil y se va a poner más difícil aún porque la venida del Señor está cerca y muchos lo están tomando por tardanza. Muchas personas que evangelizamos aquí en Aguascalientes, en otros estados que hemos salido, y aún gente dentro de la congregación toma muy a la ligera la palabra de Dios y no lo toma con la seriedad del Padre. Y esto de la palabra de Dios se tiene que tomar con la seriedad y la madurez de Dios en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que no perezcas, porque el día que suene la séptima trompeta, muchos que se dicen ser pueblo de Dios, pon atención en esto, no van a poder entrar al reino de los cielos. Yo te recomiendo que estudies y leas donde habla sobre las bodas del Cordero. Ahí te vas a dar cuenta que muchos se excusaron y eran pueblo escogido por Dios. Y dice que hicieron enojar a su Señor y no se les permitió la entrada. Entonces medita en ello, lee sobre el libro en el Evangelio, pues vaya donde habla sobre las bodas del Cordero para que entres en una meditación y tú mismo te examines cómo estás delante del Padre. Y vamos a ver algunos puntos que tuve que hacer algunas anotaciones porque es bastante. Dice los tiempos difíciles anticipados del regreso del Señor Jesús. El primer punto nos habla de que estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. O sea, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar atentos, alertas y discernir realmente los tiempos que hoy en día estamos viviendo. En libro de Amós, capítulo 3, vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3, permítanme, voy a llegar para allá. Seguimos, aquí estamos. Amós, capítulo 3, del verso 7 y 8, dice la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Reuníos sobre los montes de Samaria y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Hoy en día hay una infinidad de violencia exageradamente en esta tierra. ¿Por qué? Porque la rebeldía y la rebelión del ser humano se están rebelando a lo que es la palabra de Dios y al mismo Dios. Y muchos dicen, y me ha tocado escuchar, yo por muchos años he escuchado que hablan de la Biblia, que hablan de la palabra y no sucede nada. Muchos lo toman por tardanza. He escuchado pastores que han mencionado que ya no es necesario la venida de Jesucristo. Eso te lo menciono para que tú veas y analices quién te habla de las Escrituras, para que uses el discernimiento, porque vendrán muchos que engañarán aún a los escogidos. ¿Sí? Hay muchos que me han dicho que ya no es necesario usar la sangre de Jesucristo y tantas cosas. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado para no perecer y estar delante de bien y salir aprobados delante del Padre cuando Él venga por nosotros. El punto número 2, estar inmersos en el mundo nos puede llevar a la insensibilidad. O sea, esto está hablando a una sensibilidad espiritual. Si estamos pisando en el reino de Dios y estamos pisando en las cosas del mundo, estamos siendo de doble ánimo, ¿sí? No podemos ser aprobados porque no hay un punto medio delante del Señor. Si vemos la parábola o la escritura donde habla sobre Lázaro y el hombre rico, dice que había una gran cima entre los dos. O sea, habla que no hay un punto medio. Lázaro estaba en el lugar que le correspondía descansando, en su reposo, pero el hombre rico estaba en el lugar de tormento y ni uno ni otro podían cruzarse porque una cima los dividía. O sea, no podían entrar donde ellos estaban. Amén. Ya estaban destinados a ese lugar. Dice, lo que estaba ocurriendo en el mundo es la antesala del regreso del Señor Jesucristo, y esto lo habla en el libro de los Hechos, el capítulo 3. Vamos a ir a ver cómo aquí menciona
y respalda que es la antesala de estos eventos que están tomando lugar en esta tierra y que van a seguir tomando porque es hasta que Cristo venga, amén. En Hechos capítulo 3 del verso 19 al 21 dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos. Fíjate las primeras palabras que menciona en el verso 19 del capítulo 3 de los Hechos. Dice, así que arrepentíos, número 1, y convertidos, número 2, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Vamos a leer hasta el verso 21. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pero aquí lo que me ha estado inquietando mucho y me llama la atención, cómo el Señor nos sigue haciendo la invitación, nos sigue exhortando, ¿sí?, a que vayamos al arrepentimiento, a la verdadera conversión, al verdadero cambio en Cristo Jesús. Amén. Ahora, son esenciales el arrepentimiento y la conversión. Regresando un poquito ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del verso 38 al 41, en el libro de los Hechos, habla y dice la palabra, desde el verso 38, dice, Pedro les dijo, hablando de la vida de Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos, otra vez menciona, dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testifican y les exhorta diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Mira cómo el Señor está viendo esta generación como perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, a la conversión, a la comunión y a perseverar en la oración, ¿sí?, y en la doctrina que has aprendido, en el partimiento del pan, que es la palabra de Dios. El fin de los tiempos será precedido por el periodo de apostasía como el que vemos hoy. Hoy en día, dentro de las iglesias, hay una tremenda apostasía que se tiene que ejercer antes de que el Señor venga. Pero antes de mencionar ese punto, vamos a ir también ahí a Hechos capítulo 5, del verso 22 al 32. Hechos 5, 22 al 32. Por aquí estamos. Permítame, ok. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fueron de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. A ver, permíteme. Es el 29. Perdón, es desde el 29. Una disculpa. Mejor me pongo mis lentes. Ok. Ahora sí, desde el verso 29 al verso 32. Una disculpa, ok. Dice, respondiendo Pedro, otra vez hablando de la vida de Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez menciona el arrepentimiento. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, qué tremendo que el Señor está poniendo por testigo al Espíritu Santo de Dios. Por eso todo pecado es perdonado, pero hay uno que no. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona que tiene una importancia tan tremenda. Por eso Dios tiene tanto cuidado del Espíritu Santo como Jesús, de que no blasfemen contra él, y es lo que no se perdona.
todo se perdona menos la blasfemia. Y por eso él aquí pone al Espíritu Santo por testigo también. En 2 de Tesalonicenses, vamos a ir el capítulo 2, verso 3. Vamos a la escritura. Estamos por aquí. 2 de Tesalonicenses del capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses. Ok. Del verso 3 al verso 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía. Fíjate bien lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí le está hablando al hijo, no le está hablando al inconverso, le está hablando al que ya es hijo de Dios, al que ya está nacido en Cristo. Por eso habla del hijo de perdición. ¿Y cuál es el hijo de perdición? El que anda caminando en el reino y en el mundo, el que anda en la tibieza, el que anda en la mediocridad, el que no está decidido, el que no se ha determinado a seguir realmente a Jesús. Dice, el cual se opone, mira qué tremendo, hablando del hijo de perdición, está hablando de un hijo de Dios. Entonces, ese hijo de Dios, si se rebela y no obedece al Padre, por eso nos mencionaba acá que era necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero hay cristianos que son hijos de Dios, que no obedecen y se rebelan. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Fíjate qué tremendo. Haciéndose pasar por Dios. Esta palabra chocó tanto en mi espíritu, porque hoy en día hay tantas personas que se autonombran, se dicen ser pastores, se dicen ser profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, y no lo son. ¿Sí? Y hay personas que sí lo son, y sí están en el ministerio, sí tienen el llamado, y lo ejercen. Pero cuando el Señor los empieza a usar en sus diferentes áreas de talentos o de dones, se les olvida que es Dios el que está haciendo las cosas, y se les olvida que la gloria es del Padre. ¿Sí? Entonces, como Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso menciona aquí que hay muchos que se hacen pasar por Dios y se sientan como Dios. O sea, dice, y se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hay muchos que hoy en día sienten que son más que Dios. Aguas, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y hay muchos que se sienten más espirituales que otros. Hay un celo, una envidia, una murmuración entre iglesias, entre ministros, cuando las gentes allá afuera se están perdiendo. Amén. Y están perdiendo el tiempo entre ministros y entre iglesias. Que aquel ya se dejó a tu iglesia, que aquel ya se cambió a aquella iglesia. La iglesia es del Señor, mi amado, no es tuyo. La iglesia es del Espíritu Santo, no es tuyo. Amén. Las ovejas son del Señor. Léete Ezequiel 34, te lo recomiendo. Ahí habla sobre cómo el Señor va a exhortar y va a demandar la vida de los pastores por no cuidar de sus ovejas. Y están perdiendo el tiempo en celos, en peleas tontas. Perdiendo el tiempo, mi amado. A ver quién tiene más congregantes, a ver quién tiene más iglesias, a ver cuál resalta más, a ver cuál está más bonita, cuál está más adornada. Quiero decirte que el Señor no va a venir por edificios, va a venir por ti y por mí. Estamos afrontando la intemperancia y el desafío del género humano. Ahorita te voy a leer, pero aquí primero en 2 de Tesalonicenses también habla desde el verso 7 al 10 en el mismo capítulo. Dice, porque ya está en acción el ministerio. Mira, fíjate cómo Dios lo ve, la iniquidad. En el verso 7 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo,
cuyo adversario es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Aguas, aguas. Porque hay muchos que se están dejando seducir por Satanás. Y muchas son doctrinas de demonios. Tienes que usar el discernimiento. No cualquiera te puede poner las manos para ministrarte. ¿Ok? Porque hay un mover espiritual que se implanta. ¿Ok? Entonces tienes que tener cuidado dónde estás y dónde pisas y con quién hablas. Son tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. En 2 de Timoteo, lo repito, capítulo 3, del verso 1 al 5. Dice, caracteres de los hombres en los postreros días. Verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de los últimos tiempos, por eso dice en los postreros días, o sea, en los últimos días, en la recta final. Amén. Dice, vendrán tiempos peligrosos. O sea, entonces, ¿por qué nos sorprendemos y nos asustamos cuando ocurren este tipo de eventos, cuando el Señor ya nos está alertando y nos está llamando a que estemos atentos a lo que va a acontecer y lo que va a tomar lugar en esta tierra? Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Fíjate la lista que menciona el Señor en esta escritura a través de Timoteo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Hoy en día hay muchas personas que buscan su propio provecho, ¿sí? Hay gente tan soberbia, gente tan cruel que no tienen misericordia, mis amados. Aquí en Aguascalientes, yo me he dado cuenta de acontecimientos en el área donde yo vivo, cómo han golpeado personas y los han dejado inconscientes porque no tienen amor, no tienen misericordia, casi hasta matarlos, amados. Estamos en tiempos peligrosos. En verdad, tú como cristiano o como cristiana o como ministro, tú ya te sientes listo para que el Señor venga por ti. Medita en esa pregunta. Qué tremendo. Y continuando con este estudio, dice, el extravío de los cimientos de la fe evidencia sobre los tiempos difíciles por los que atravesamos. Ahí mismo en el libro de Timoteo, pero en la primera carta, el primer libro de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 3. Por favor, para quien esté viendo y tenga ahí su escritura, me puede acompañar dándole lectura a la Biblia, ahí junto con su familia, donde esté. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3, dice, predicción de la apostasía. O sea, predicción es algo que ya estaba hablado que iba a tomar lugar y que iba a acontecer más adelante. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién dice? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de Dios, porque está con E mayúscula. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, otra vez habla de los últimos tiempos, de los últimos días. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, esto me habla de muchas cosas. Hay muchas iglesias cristianas que tristemente se mueven peor que la iglesia religiosa católica. Son tan legalistas y a veces son más religiosos que los religiosos, mi amado. La verdad. Bien legalistas, bien orgullosos. Pero también aquí habla de que hay personas que prohíben de abstenerse de alimentos. Amén. La iglesia católica, cuando viene la cuaresma, entre comillas, la supuesta cuaresma,
que ellos mencionan a su manera, prohíben de comer alimentos que dice que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, si Dios no prohíbe comer ningún tipo de alimentos, ¿por qué el hombre lo prohíbe? Si aquí dice claramente que el Espíritu Santo es el que está hablando. Dice que hay hombres que son hipócritas y que son mentirosos. O sea, engañan a las personas. No les hablan la verdad como es. No les hablan la verdad como es. No les dicen la palabra de Dios como es. Hoy en día hay tanta necesidad, mi amado, fuera de las iglesias y dentro de las iglesias, porque muchos se dicen pastores. Te voy a decir por qué. Porque le quitan la lana a las ovejas. Yo te voy a hablar bien claro. Yo no te voy a sobar la cabeza ni te voy a dar un mensaje. Sí, para limpiarte tus lágrimas y sobarte y decirte, hermanito, yo te voy a decir las cosas como son y como deben de ser. Porque si no, el Señor a mí me lo va a demandar, amado. ¿Ok? Y muchos se dicen pastores porque le quitan la lana a las ovejas. Muchas iglesias hablan hoy en día de prosperidad y de abundancia, mi amado, pero nada más para ellos. Porque dentro de las iglesias hay gente que se congrega y tiene una excesiva necesidad espiritual y natural y económica. Ok, pero los líderes y las cabezas de esas iglesias, con su buen dinero, con sus buenas trocas, ya no se quieren bajar de sus camionetas para evangelizar, ya no quieren hacer nada. Y yo no digo que todos, porque yo sé que también hay hombres que aman y temen y caminan en integridad delante de Dios y que en realidad están haciendo la voluntad del Padre, pero hay muchos que no. ¿Te lo tengo que decir? Son amadores de sí mismo, buscan su propia gloria, ¿sí? Buscan su propio beneficio. Qué tremendo. No podemos desechar el mensaje de Dios sobre la restauración del reino. En Hebreos capítulo 12, del verso 25 al 29, dice la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amolestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amolesta desde los cielos. Y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahorita la tierra está en unos tiempos donde está siendo conmovida. Entonces yo te invito a que te prepares, porque también los cielos serán conmovidos. O sea, no has visto nada. No has visto nada de lo que va a tomar lugar y de lo que va a acontecer. Dice aquí claramente, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, el Señor va a mover lo que es movible para establecer lo inconmovible. O sea, para establecer su reino. Y el número 12, hablando de las Escrituras, el número 12 habla de gobierno. Entonces, el reino de Dios, que es inconmovible, se va a establecer, pero es necesario mover lo que se puede quitar para él establecer el reino en la tierra, para el gran avivamiento, y que esta antesala de lo que está sucediendo, él pueda venir a establecerlo. Entonces, todavía no estamos viendo nada, amados. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y muchos se dicen hermanos o hermanitos y nada más excusan o se quieren escudar diciendo Dios es amor, Dios ya todo lo perdonó. Sí, pero permíteme decirte que también es un Dios consumidor y que Él va a consumir lo que no está llevando fruto. Por eso dice la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, que la hacha ya está puesta para cortar todo árbol que no da fruto, mi amado. Y no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice que por sus frutos los vas a conocer. Amén. Juan el Bautista, cuando predicó sobre el arrepentimiento y cuando los llevaba al bautismo en agua, en el Jordán, él preparó el camino
en el arrepentimiento, hablando del arrepentimiento, él preparó el camino para encontrarse con Jesús. Jesús mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús el sanador, Jesús el salvador, o como tú le quieras llamar, él caminó por ese mismo camino que Juan el Bautista preparó en el arrepentimiento. Y ahí tuvo su encuentro con el Señor. Y cada persona que preparó su camino en el arrepentimiento y era bautizado, ahí se encontraron con Jesús. Aún Juan el Bautista, él no quería bautizar a Jesús, no se sentía digno, pero era necesario que lo hiciera. Y Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, pero él había preparado el camino del arrepentimiento para encontrarse con Jesucristo. Entonces yo te invito a que prepares tu camino en arrepentimiento para que tengas tu encuentro con el Señor y te prepares para poder estar con Él. Amén. El Señor Jesús regresará triunfal por su pueblo. Sí te quiero decir que Jesucristo volverá a venir, pero ya no va a venir como cordero. Ahora va a venir como Rey y Señor, con autoridad, con su diestra, va a venir como un león. Ella no va a volver a bajar a los infiernos. Ella lo hizo, ella pagó el precio y no lo va a volver a hacer. Ella viene por su iglesia amada, sin mancha y sin arruga. Amén. El Señor Jesucristo regresará triunfal por su pueblo, y esto lo habla en Mateo capítulo 24. Vamos a regresar a Mateo capítulo 24, por favor, para los que estén ahí acompañándome en esta transmisión que habla sobre las señales antes del fin. En Mateo capítulo 24, del verso 29 al 31, nuevamente, acabamos de leer, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Entonces ahí habla claramente cómo el Señor vendrá con un regreso triunfal por su iglesia. Tremendo. Gloria a Dios. El Señor Jesús confirmó que el universo entero será conmovido. Y hablando en el libro de Mateo, en el mismo capítulo 24, del verso 34 y 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto va a acontecer. O sea, claramente aquí habla que todo lo terrenal, todo lo natural es pasajero, ¿sí? La riqueza de este mundo, los bienes de este mundo son pasajeros, pero su palabra nunca va a pasar. Por eso dice, donde estábamos leyendo más adelante, sobre la vida de Pedro, en Timoteo, en el libro de los Hebreos, cómo estamos en un reino que es inconmovible, o sea que nada lo puede mover, porque el reino de Dios es sobre todo reino. El reino de Dios está sobre todo reino, y el reino de la potestad de los aires, que es el reino de Satanás, será movido, o sea, será quitado, y el reino de Dios se establecerá en la tierra para venir por su iglesia. Entonces hay un sacudimiento que está viendo sobre la tierra, hay un sacudimiento que va a venir para las iglesias, para los ministerios, porque el Señor no va a permitir que manche su ministerio, porque el ministerio es del Señor, se lo vuelvo a repetir, el ministerio es del Espíritu Santo, y Él no va a permitir que nadie lo manche. Él no va a permitir que alguien que esté en pecado, que alguien que esté mal, manche su ministerio. Amén. Pero Él nos ama tanto, Él tiene tanta misericordia, Él es tan fiel, que nos hace el llamado del arrepentimiento para encontrarnos con el Señor, como Juan el Bautista. Repito, él predicó el arrepentimiento para perdón de pecados, Juan el Bautista, pero Juan el Bautista preparó el camino para encontrarse con Jesús, y Jesús mismo caminó por ese camino que Juan el Bautista preparó en el arrepentimiento. Amén. Dice: no podemos dejarnos arrastrar por una sociedad con el corazón entrevecido, que le cerró las puertas a Dios. En Romanos capítulo 1, vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 1, del verso 20 al 23, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vuelvo a repetir, hoy en día
yo le doy gracias a Dios por aquellos ministros o aquellos predicadores en los diferentes ministerios donde el Señor los usa. Yo le doy gracias a Dios por aquellas personas que en verdad aman al Señor y le temen a su nombre, porque hay muchos que su corazón se exalta y se eleva y se olvidan de que Dios es Dios y que es Dios quien está haciendo. Hay ministros que el Señor los usa en milagros, en sanidades, en profecía, etcétera, y se olvidan de que Dios es el que lo está haciendo y quieren tomar el lugar de Dios o se quieren hacer como Dios o estar en la iglesia sentándose como Dios. Pero permíteme decirte y te repito, Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso dice que el que se exalta, Él lo humillará. Y el que se humilla, Él lo exaltará, mi amado. Amén. En Lucas, es tiempo de prepararnos para el regreso del Señor Jesús. Es tiempo de estar atentos a la voz de Dios. Vamos al cuarto evangelio, que es el de Juan, el capítulo 10, del verso 27 al 29. Desde el verso 27 al verso 29, en el evangelio de Juan, capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí habla claramente cómo una persona que en verdad escucha la voz del Padre obedece y le sigue. O sea, toma su cruz y lo sigue a Jesús. Por eso te mencionaba al principio de esta transmisión que hay muchas personas que dicen: Dios me habló, Dios me llamó, Dios me ha estado hablando, pero no lo obedecen. No obedecen su palabra. Entonces, ¿dónde está lo que supuestamente Dios les está hablando? Y es importante creer en Jesús, sí, pero también es importante obedecer. La palabra de Dios habla en la Biblia y dice en Santiago 2:19, dice que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿cómo es posible que mejor los demonios se sometan y crean en el poder de Dios y su iglesia como pueblo no le está creyendo? Eso es bien tremendo, mi amado. Es tiempo de estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo. Y esto lo habla en Lucas 12, del verso 35 al 40, que es el tercer evangelio. El capítulo 12 de Lucas, del verso 35 al 40. Dice el siervo vigilante. Aquí le está hablando a una persona que es siervo, que ya sirve en la iglesia, uno que ya es servidor también, uno que ya conoce del evangelio. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombre que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados. Otra vez menciona la palabra preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Por eso te mencionaba al principio de este video, te daba un ejemplo de Moisés cuando subió al Sinaí, cuando el pueblo de Israel iba a tener su primer encuentro con Jehová de los ejércitos, y cómo Jehová le dio un mandato a Moisés y le dijo que fuera con su pueblo para decirle que se prepararan para tener su primer encuentro con el Señor. Entonces el Señor me ha estado moviendo mucho, ¿sí? El que estamos en tiempos de arrepentimiento, estar a cuentas con el Señor, ordenarnos como Él quiere que caminemos conforme a su voluntad y estar preparados para cuando Él venga. Si no, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que temer. Si confiamos en Dios y estamos bien parados en la roca que es Cristo, no tenemos por qué temer. Amén. Al contrario, tenemos que animarnos, tenemos que gozarnos, tenemos que perseverar en la unidad del amor, en la unidad de la humildad. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 3, pero hablando en estos pasajes de Lucas, antes de pasar a Apocalipsis 3:20,
Dice, habla de las lámparas que siempre estén encendidas. Entonces, si hablamos de las 7 vírgenes, dice que 7 se prepararon y 7 fueron descuidadas. Entonces, hablando del número 7, habla de la plenitud y de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y dice que 7 se prepararon y llenaron sus lámparas de aceite. Entonces, siempre tenemos que estar encendidos en oración, en ayunos, en adoración, buscando de Dios, buscando de su presencia, de su palabra. A mí no me interesa cuánto sabes tú de la Biblia o cuánto conoces de Dios. Mi pregunta es, ¿realmente tú lo conoces a Él? ¿Realmente tú sabes quién es Dios? ¿Lo conoces personalmente? ¿Has tenido un encuentro con Él? Medita en ello. Apocalipsis 3, capítulo 20. Ya casi estamos terminando, para la gloria y honra de Jesucristo, que nos permite transmitir este pequeño estudio. Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje de Apocalipsis 3:20, casualmente, muchas personas que se dedican a evangelizar lo usan para dárselo al inconverso, pero realmente esta palabra es para el que ya está convertido, para el cristiano, es para nosotros. Por eso decía en Lucas que estemos preparados para cuando Él venga, se abra la puerta y Él llegue a nosotros. Lo mismo habla en Apocalipsis 3:20, para cuando Él venga, abrir la puerta y Él esté con nosotros y nosotros estar en su reino. Amén. Pregunta, te voy a hacer 2 preguntas para meditar, ya para cerrar esto. La pregunta número 1, como cristianos, como congregación, como ministros, ¿estamos preparados para el regreso de nuestro amado Salvador? Pregunta número 2, como iglesia, ¿estamos listos para partir con Él? Medita en esas 2 preguntas. Te amamos en Cristo Jesús. Saludos desde Aguascalientes, México, de parte de mi esposa Carmen, de tu servidor Humberto Plasencia. Les amamos, les enviamos abrazos. Y yo quiero hacer una breve oración por todas aquellas familias, todas aquellas personas que están pasando circunstancias fuertes en los diferentes estados o países, de lo que se ha estado hablando, de los eventos que están tomando lugar en diferentes países, estados, pueblos, colonias. Y vamos a orar. Y si están ahí, yo les invito a que me acompañen, que eleven una oración en el lugar donde estén unánimes, en un mismo espíritu. En la unidad está la fortaleza y se derrama la bendición. Por eso el Salmo 133 dice que cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y yo le agradezco a Dios por cada ministro que camina en integridad y que ama y teme al Señor. Amén. Y que hace conforme a su voluntad y no conforme a voluntad de hombres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo delante de tu presencia, Padre, las vidas de aquellas personas, Señor, en los diferentes países, estados, Padre, donde han sido conmovidos, Padre, y han sido golpeados por las tormentas, Padre, por terremotos, por ciclones, huracanes, Padre, y aún también por nosotros, Padre, que nos permitas caminar con integridad y estar firmes, Padre. Yo te pido les bendigas y les guardes, Padre, y aquellas personas que han perdido un familiar, Padre, que han sido lastimados, yo te pido les fortalezcas y les consueles y les des tiempos de refrigerio y de paz, Padre, que tengan una reconciliación, Padre, contigo, Padre, que vengan a tus pies, Señor, arrepentidos, Padre, para tener un encuentro y una conversión contigo, Señor, y que se arrepientan de toda su maldad, Padre. Toca sus corazones para que valoren lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario derramando su sangre, Padre, que valoren a tu Santo Espíritu, porque muchas personas, Padre, lo ignoran, Padre, y lo hacen a un lado, Padre, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Señor, que les guardes y les protejas, Padre, en esos países, en esos estados, Padre, donde está pasando estos problemas, estas circunstancias de la naturaleza, Padre. Yo te pido que a tu pueblo, Padre, que te ama, Padre, que está en esos lugares, los guardes y les protejas, Padre. Y que tú proveas, Padre, de víveres, Padre, que tú proveas de todo lo necesario, que extiendan su mano, Padre, y que todos como un cuerpo en Cristo, Padre, en la unidad, podemos ayudarles, Padre. Súplenos, Padre, para darles, para ser de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido y te clamo, Padre, que abra las compuertas de los cielos y derrames bendición sobrenatural sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Quita toda tristeza, Padre, toda aflicción de sus corazones.
Dales paz, dales refrigerio, Padre. Llénalos de amor, Padre. Y yo te pido, Padre, por cada ministro, Padre, por cada predicador, donde quiera que estén, Padre, en las diferentes partes de este planeta llamado Tierra, que tú toques sus corazones, Padre, para que extiendan sus manos en ayuda, Padre, a esas personas que necesitan, Padre. Y que también en cada ministro pongas, Padre, la unidad del amor, Padre, que no haya celos, Padre, que no haya envidia entre ellos, que no estén discutiendo, que no estén peleando entre ellos, Padre, sino que se unan como un verdadero cuerpo de Cristo, Padre, porque tú eres nuestro ejemplo de seguir, Padre. Jesús, el amado de las naciones, es nuestro ejemplo a seguir. Él es el buen pastor, Él nunca falla. Y yo te pido, Padre, que cada predicador siga las huellas de Jesucristo y tome el ejemplo del buen pastor en esta tierra, Padre. Bendice a cada ministro, Padre, bendice sus congregaciones, Padre, bendice sus congregantes, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y que esta casa, Padre, que es en el cuerpo de Cristo, en todas las naciones, Padre, se unan, Padre, para que sea fortalecido el cuerpo de Cristo y la iglesia de Jesucristo en la tierra, Padre. Porque de una casa hay división, no puede haber bendición, Padre. Yo te pido que los unas en el nombre glorioso de Jesús, Padre, y que quites todo aquello que no sirve y que quiere ser división, y que quites, Padre, ese espíritu de apostasía que se está moviendo en las iglesias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy, Padre, te doy gloria y honra, te doy alabanza y adoración, que has usado mi vida, Padre, que me has dado el tiempo para compartir este tema, Padre, de los tiempos finales, Padre. Y yo pido, Padre, que esta palabra que fue soltada, Padre, dé fruto en los corazones de quienes estuvieron escuchando, Padre, pues todos aprendemos de todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.